Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. Hoy vamos a compartir acerca de la esperanza y el deseo cumplido. Muchísimas gracias por conectarse. En Proverbios capítulo 13, versículo 12, la palabra de Dios dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. En Proverbios capítulo 13, versículo 19, también la palabra de Dios dice: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Y en Proverbios capítulo 13, versículo 21, la palabra nos dice que el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿Qué significa todo esto? Que la esperanza y el deseo de los justos será cumplido, pero la esperanza y el deseo de los injustos, de los no creyentes, no será cumplido. Y será una esperanza frustrada, y una esperanza frustrada aflige el corazón. Por esa razón, solo debemos tener la esperanza en las cosas que Dios nos dice en su palabra, porque esas de seguro se cumplirán, siempre y cuando usted y yo cumplamos las condiciones de caminar con el Señor. La palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33 nos recuerda que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y lo mismo, la palabra en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, la palabra dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto significa que Dios quiere cumplir nuestra esperanza y nuestros deseos, pero ello implica que necesitamos caminar en su voluntad, en su buena voluntad agradable y perfecta. La esperanza implica, por el otro lado, la necesidad de la paciencia. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 nos recuerda por qué es necesaria la paciencia. Dice la palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y esto quiere decir que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Dios nunca llega tarde, pero no llega en nuestro tiempo. Dios llega en el tiempo, en el momento en el cual el cumplimiento de esa esperanza y de ese deseo va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Y la paciencia nos es necesaria, como dice la palabra en Hebreos capítulo 6, versículo 12, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, de tal manera que esas esperanzas y esos deseos, y esa esperanza y ese deseo cumplido requiere de la paciencia, porque es a través de la paciencia que nosotros heredamos las promesas. Somos bendecidos por gracia, por medio de la fe, pero ello requiere de paciencia de parte nuestra para alcanzar el momento justo en el cual el Señor hará hermosa la respuesta a esa esperanza y a ese deseo cumplido. Eso por un lado. Por el otro lado, no debemos crearnos ni crear en los demás falsas esperanzas. La palabra de Dios es muy clara: nuestra esperanza se va a cumplir en la medida en la cual nosotros obedecemos la palabra de Dios. Las promesas del Señor son por gracia, pero no son incondicionales. Las promesas del Señor son un regalo de Él para nosotros que no merecemos, pero ello no implica que no tengamos que cumplir sus condiciones. La palabra lo dice muy claramente en los versículos que acabamos de leer, en Mateo 6:33, en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, de tal manera
manera que no debemos crearnos ni crear en los demás falsas esperanzas de cumplimiento de las promesas de Dios sin que ellos cumplan la condición de la obediencia. Pasando del cumplimiento de la promesa para los hijos de Dios, del cumplimiento de la esperanza y de los deseos de los hijos de Dios, ahora pasemos un poco a cuando se pierde la esperanza, debido a una de dos razones. Una, que estamos teniendo una esperanza falsa que no está afirmada en la palabra de Dios, que no estamos cumpliendo las condiciones de la palabra de Dios, o que simple y sencillamente no somos creyentes, sino somos incrédulos, no reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces esa esperanza se pierde, y al perder la esperanza se debilita el corazón. Cuando la esperanza o el deseo no se cumplen, eso nos debilita, pero cuando el deseo y la esperanza se cumplen, eso nos revitaliza, fortalece nuestra fe, fortalece nuestro corazón, fortalece nuestro caminar con el Señor. La frustración de esperanzas y de deseos produce enfermedades del corazón interior, del corazón interno, no del corazón físico, sino del corazón espiritual. Y esas enfermedades pueden ser la frustración, la amargura, la decepción, el desánimo, la tristeza, la depresión, la envidia, los celos, el enojo, la ira, el alejamiento, el rechazo, etc. Pero para los hijos de Dios, esas cosas no nos deberían afectar, porque nosotros tenemos la promesa cierta de que el Señor cumplirá sus promesas para cada uno de nosotros, y que el Señor cumplirá la esperanza que tenemos de la eternidad con Él. De hecho, la palabra de Dios dice que las promesas de Dios son en Él sí y amén, por un lado, y por el otro lado hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de tal manera que el Espíritu Santo es el sello de garantía de que llegaremos a vivir la eternidad con el Padre, siempre y cuando creamos en Él. Mientras esperamos el cumplimiento de aquello que es nuestra esperanza o deseo, la palabra de Dios nos dice que nos deleitemos en Él, que tengamos comunión con Él de manera continua. El Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en el Salmo 16, 11, que Él nos mostrará las sendas de la vida, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, de tal manera que mientras esperamos el cumplimiento de la esperanza o el deseo que tenemos en Él, mientras tanto, deleitémonos en la comunión con Él, deleitémonos en su presencia, en la certeza de que si lo hacemos, Él nos concederá los deseos y las peticiones de nuestro corazón. En Proverbios capítulo 13, versículo 19, la palabra dice: el deseo cumplido regocija el alma para apartarse del mal. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Para que el deseo se cumpla, entonces, necesitamos apartarnos del mal. El mal perseguirá a los pecadores, lo dice la palabra en Proverbios capítulo 13, versículo 21. Pero los justos serán premiados con el bien. Eso implica, serán premiados con el cumplimiento de la esperanza y el cumplimiento del deseo de su corazón. Y como dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, las bendiciones nos perseguirán, las bendiciones nos serán añadidas, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, y nos irá bien en todas las cosas, y además tendremos salud. No creemos falsas expectativas en nosotros ni en los demás que no se ajusten a la palabra de Dios en cuanto a promesas de obediencia. Usted y yo tenemos claramente
enseñado en la palabra de Dios que si nosotros anhelamos, esperamos, deseamos las cosas que son conforme a la voluntad de Dios, las tendremos, recibiremos las peticiones de nuestro corazón, si nos deleitamos en el Señor, haciendo su voluntad, tendremos plenitud de gozo y además tendremos ese cumplimiento de los deseos de nuestro corazón, de tal manera que desarrollemos todos los días la búsqueda de dirección por medio de la palabra y la dirección del Espíritu Santo y la obediencia a ellas para que nuestras expectativas se cumplan en el tiempo perfecto de Dios. La base del cumplimiento de nuestros deseos, de nuestra esperanza, es la obediencia a la palabra de Dios, de tal manera que si obedecemos la palabra de Dios y si obedecemos la guianza del Espíritu Santo, podemos estar seguros de que nuestros deseos, nuestras esperanzas y las promesas de Dios en nuestras vidas se cumplirán y seremos bendecidos, tendremos vidas plenas, abundantes en victoria, de tal manera que dediquemos nuestra vida como enfoque, como prioridad, a tener comunión con el Señor, a buscar de su palabra, a buscar de la dirección de su Espíritu Santo, a meditar en su palabra de día y de noche, a buscar su dirección, a ponerla por obra, a conectarnos con el Señor y Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Muy bien, con esto hemos llegado al final de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga grandemente. Y si Dios lo permite, el día de mañana volveremos a compartir otras palabras de la palabra para seguir edificándonos en nuestra santísima fe. Un abrazo.